Hacer hablando de un tema que, reiteramos, tiene que estar siempre en agenda y la preocupación de todos nosotros, sobre todo para poder fiscalizar, qué es lo que tenemos que hacer, finalmente todos nosotros como ciudadanos, fiscalizar las gestiones de nuestras autoridades, las cuales fueron electas con la promesa de poder, obviamente, mejorar nuestra calidad de vida, de cuidar nuestro bienestar. Se viene un fenómeno del Niño, que esperemos, no sea fuerte, ni siquiera moderado, que sean lluvias, podríamos decir, de la temporada de verano. Pero finalmente la naturaleza es muchas veces impredecible y pueden venir lluvias que realmente nos hagan daño. El gobierno central transfirió varios millones de soles a los gobiernos regionales y locales para que puedan justamente ejecutar estas obras de prevención. Sin embargo, ya estamos en una cuenta regresiva, ya estamos a punto de terminar enero y las temperaturas van muy altas, va calentándose y esto va configurando todo un escenario de probables lluvias. Para conversar en ese sentido respecto a esta ineficiencia, ineficacia o indiferencia, incluso diría yo hasta inhumanidad, voy a recibir a Germán Vega, él es economista de la Red de Estudios para el Desarrollo de Redes. Germán Vega, muy buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. A ver, yo estoy haciendo estoy lanzando una afirmación que quisiéramos que tú nos la corroboras o tal vez nos la corrijas. Bueno, el gobierno central, sí, permítame, el gobierno central ha transferido varios millones de soles para obras de prevención. Ahora, este dinero que ha sido transferido y que estuvo o está en las cuentas de las autoridades regionales y locales, ¿se han invertido tal cual eran las expectativas con miras al fenómeno del Niño, Germán? bueno, estamos hablando ahí de 4.000 millones de soles que el gobierno destinó para atender esta emergencia del fenómeno del Niño. Y como tú lo has ido comentando, pues no se ha invertido todo este dinero. Y podemos centrarnos en 3 regiones del norte: Piura, La Libertad, Lambayeque, que fuera de Lima son las 3 regiones que más dinero recibieron. Pues en Piura tenemos 120 millones de soles sin ejecutar, en La Libertad más de 46 millones y en Lambayeque hablamos de más de 105 millones. Estas son cifras muy Wow. importantes que podrían haber ayudado a la población en caso de tener lluvias, porque es verdad, ha ido disminuyendo el riesgo de tener un fenómeno del Niño fuerte o incluso muy fuerte, pero eso no puede ser una excusa. Ahora, algo a resaltar, Carlos, es que esto no es un problema específico de un sector o de un nivel de gobierno, sino que cuando vemos la data a detalle, podemos observar fondos sin invertirse que involucran a los diferentes niveles de gobierno, nacional, regional y municipal, y también diversos sectores de inversión pública: salud, educación, transporte. Sí, correcto. Sin embargo, a ver, con las obras de prevención, además de la transferencia del dinero, tenían también normas, dispositivos legales que les permitían incluso agilizar los procesos. O sea, no solamente tenían el dinero de por sí y ver cómo pues, la burocracia lo hacía todo lento, no, sino tenías el dinero y tenías las herramientas legales para poder ejecutar con mayor celeridad. O sea, tenían todo prácticamente para hacerlo. Sí, de acuerdo. Ahora, algo que las autoridades podrían decir a su favor, o que podría jugar a su favor, es que era el primer año de su gestión. Entonces, si nosotros vemos los números del 2015, del 2019, pues ahí está una excusa de decir: recién nos estamos acostumbrando, es nuestro primer año en el cargo, estamos aprendiendo a manejar los recursos y por eso no hemos ejecutado tanto. Pero como tú bien lo has dicho, en el 2023, como había una gran demanda, habían facilidades y los números no es que hayan mejorado tanto respecto al 2015 y al 2019. Y por lo contrario, hay que sumar que en el 2023, a ver, teníamos los problemas de las lluvias, sí, pero también habían otras necesidades. Por ejemplo, todavía siguen estragos de la pandemia o teníamos el problema de la inflación. Entonces era un escenario en el cual requería una mayor aceleración de obras
de parte de las autoridades locales. Correcto. Ahora, vamos un poco, yo quiero entender un poco lo que tú nos estás manifestando, efectivamente, y no solamente, ojo, no solamente estamos mirando que no se hayan ejecutado las obras de prevención, ojo, no solamente hablamos de eso, sino que detrás de estas obras, había toda una dinamización de la economía, generaba empleo, hacía compras, o sea, detrás de cada inversión en las obras de prevención también significaba, reitero yo, el mover la cadena productiva del país. De acuerdo. A ver, para nadie es una sorpresa que el Perú en el 2023 ha tenido o va a tener un desempeño económico malo, se va a confirmar el próximo mes cuando salga ya la cifra oficial. Pero entonces en estos momentos, cuando la inversión privada está en caída, lo que se recomienda es tratar de dar apoyo a la economía con inversión pública. Entonces era un buen momento para potenciar, crear trabajo y, como bien lo has comentado, los trabajos dinamizan. La persona que obtiene un nuevo ingreso va a ir a comprar en las tiendas de la esquina y así se va generando, ¿no? Así va rotando el dinero. Entonces, esto es algo que se debía dar, que debía servir de apoyo. De hecho, recordemos que el gobierno presentó 3 planes de inversiones a lo largo del año, 3 planes reactivadores el año pasado, recordemos con Punche Perú, luego con Punche Perú 2 también, y no hubieron los resultados esperados ahí. Sí, lamentable, sinceramente. Ahora, tú hablabas de que no solamente hablamos pues de los presupuestos del fenómeno del niño, sino que esto ha venido dándose y se viene dando en varios sectores. Entonces la pregunta lógica ahí, ¿qué sucede con el Estado? ¿Qué sucede con esta burocracia que puede existir y que puede entorpecer finalmente pues el invertir los dineros? ¿Es allí el problema o dónde radica? Mira, yo justo también mencionaba hace unos minutos que el problema está a todos los niveles del Estado. De hecho, si nosotros vemos el presupuesto para el fenómeno del niño, quienes dejaron de invertir más presupuestos a nivel de gobierno nacional, ¿no? Y también tenemos algunas municipalidades de Piura, por ejemplo, por dar un dato aquí, que tenían mucho dinero para invertir, pero no han tenido la capacidad de hacerlo y se han quedado atrás versus otras municipalidades de La Libertad o Lambayeque. Entonces, este es un problema que sí tiene todo el sector público. Y acá muchas veces se identifican 2 problemas. Uno es que se contrata personal que no tiene la preparación necesaria para poder planificar, supervisar y ejecutar los proyectos, y a la vez la rotación en el personal es muy grande. Entonces no permite elaborar conocimiento dentro de las instituciones públicas para así poder llegar a lo que de verdad se quiere con una inversión pública, que es brindar un servicio de calidad a las personas, de ayudarles en su bienestar. Correcto, y acá cuando tú, o sea, lo estás señalando claramente, y creo que eso es evidente en los niveles de gobierno. Primero, no se contrata a un personal especializado, y segundo, hay mucha rotación de personal. Y tras de estas 2 variables, Germán, viene pues el matiz político. O sea, no contratan al especialista, al técnico, sino contratan al que me ayudó en la campaña, al amiguito, al amigote, ¿no? O al que me va a poder ayudar para hacer mis cosas oscuras, ¿no? O simplemente te roto porque como no me apoyaste o no eres de la gestión o no eres del partido, simplemente te arrincono para llenar con mi gente estos puestos claves. Y ahí radica muchas veces, reitero yo, el matiz político que ya tiene que ser algo ya desfasado y erradicado de nuestras autoridades, porque miremos las consecuencias, Germán. Sí, de acuerdo. Y justo sobre las consecuencias, en estos momentos nosotros necesitamos mucha responsabilidad de parte de las autoridades, porque está bien, el riesgo del fenómeno del niño, lo comentábamos, va disminuyendo, pero en Perú estamos en una situación muy complicada. La pobreza aumentó en el 2022 y dado el desempeño de la economía del 2023,
se espera que vuelva a subir. Vamos a estar a niveles de pobreza de hace 10 años. Y sin crecimiento económico, esto es muy difícil de revertir. Y todo está, nosotros decimos muchas veces en economía que todo depende de todo. Y de hecho, aquí lo atamos con la vulnerabilidad ante los desastres naturales, porque las personas que viven en zonas donde son más propensos a sufrir una inundación o no tienen servicios de calidad, pues eso está atado a ser vulnerables también desde un punto de vista económico. Entonces, si no tenemos autoridades responsables que lleven a cabo estos proyectos de inversión en Piura, La Libertad, Lambayeque, Tumbes, zonas muy expuestas. Nosotros estamos hablando que en Piura, por ejemplo, tenemos 360.000 piuranos que viven en zonas de riesgo muy alto de ser inundados. Igual en La Libertad, Sí. igual en Lambayeque, y esto se extiende a colegios, centros de salud. Entonces, si nosotros de verdad no protegemos a la población, ¿no?, de parte de las autoridades, es muy difícil que las personas que viven en estas condiciones puedan salir de la pobreza. Imaginemos un hogar que en 2017 vivió en una zona inundable, vino el niño ese año, sufrió, trató de recuperarse años después, llegó la pandemia, volvió a sufrir económicamente, aparte, solo centrándonos en el ámbito económico. Ya se estaba recuperando, vuelve a llover en el 2023. Entonces, si no, las autoridades no les dan protección, ¿no?, a través de buena infraestructura pública, salir de la pobreza, la verdad que se vuelve una tarea muy complicada. Sí, es un escenario terrible, reiteramos, se vienen las lluvias que esperemos, deseamos que no sean tan fuertes, pero con esto también se llegan las enfermedades. Ahora nomás estamos con el tema del COVID. O sea, ya tenemos el COVID también en nuestras regiones. Acá en Trujillo, por ejemplo, en La Libertad ya tenemos 13 personas fallecidas por COVID, 13. Pero esto se va a pegar, va a juntarse con el dengue, que de lo cual pues Piura, Tumbes, Lambayeque, La Libertad sufren también en esta temporada de lluvias, así que tras cuernos palos, ¿no? Tras cuernos palos. Y también, Germán, yo quiero terminar la entrevista con esto. Hablamos del aspecto económico, pero mientras continúe esta crisis política, la salida, o sea, la luz al final del túnel en el aspecto económico se ve lejísimos, o es más, hay un túnel muy oscuro todavía que transitar. Es verdad, y lo dice en unas declaraciones recientes Julio Velarde, lo comentaba, que un gran problema que tiene Perú en estos momentos es su inestabilidad política. Entonces, nosotros a veces cuando hablamos de economía pensamos solo en números, pero toda la decisión económica también afecta a las personas. Entonces, tú lo has comentado, salud, enfermedades. Tenemos centros de salud a lo largo de todo el Perú que a veces no tienen medicinas y al final son las personas que supuestamente tienen CIS o tienen salud, pero llegan a estos establecimientos y no hay las medicinas, no hay los insumos, acaban ellos pagando de su bolsillo, ¿no? Y en verdad es un golpe fuerte, sobre todo para las personas de menores ingresos. Entonces, en vez, tal vez las autoridades de estar por ahí en unos, a veces, enfrentamientos políticos, ¿no? Tal vez sería mejor si nos sentamos y empezamos, por ejemplo, a abordar una reforma en el sector de salud, que de verdad, porque en la pandemia se habló mucho, ya luego aparecieron otros problemas, ¿no? Entonces, si de verdad nos sentamos a ayudar a la población, lo has comentado ahorita, el COVID, tal vez venga el dengue, ojalá no. Entonces, de verdad, es muy difícil ayudar a la población si no tenemos un buen sistema de protección. Efectivamente, no solamente el sistema de protección en salud, sino también el sistema de protección a los ciudadanos, porque también tenemos la inseguridad, la delincuencia, la extorsión, el sicariato. O sea, nos va a caer las 7 plagas este año si no nos preparamos. Germán Vega, te agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros y haber hecho este análisis, pues, de lo que han dejado de hacer muchas autoridades, como bien lo has dicho, por ineficiencia en ese sentido. Y esta ineficiencia o esta indiferencia ha dejado expuestas a muchas familias solamente en torno al fenómeno del niño, sin hablar de los otros flagelos que sufrimos en nuestra sociedad.
Germán Vega, muchísimas gracias.